Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio que postula, párrafo 13. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 12. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Capítulo 19. La consecución de la paz. Cuarto, los obstáculos a la paz. C. El tercer obstáculo, la atracción de la muerte. A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte, pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros la aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es, asimismo, algo temido y temible.
mas no ejerce ningún poder, excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente, porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración no es a la vida? Los pecadores enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, Señor y amo de la muerte. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios, que podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya. ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es a la muerte, sino a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Y el cuerpo incorruptible. El pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición, sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura: Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado, ofrecido a éste para que se cebe en él y de este modo siga viviendo, algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios, a esto eres arrogante. Pero tú que quieres liberarlo, no haces sino honrar la voluntad de su Creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpabilidad, el sepulcro de la separación, son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. El brillo de culpabilidad con el que revestiste al cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama lo mata por haberle obedecido, pero no puede matar a lo que no le obedece. Tú tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto
y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada. De por sí, no es ni corruptible ni incorruptible. No es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida, pues Dios ha contestado a esta idea demente con una suya, una respuesta que no se ha alejado de él y que, por lo tanto, lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la ha aceptado. A ti, que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido, mediante tu aceptación, el poder de liberar de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que te parecerá que es. La muerte, de ser real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación, pues consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad, la respuesta a la respuesta, lo que acalla la voz que habla en favor de Dios. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. Solo la respuesta de Dios es su fin. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar, y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que Él creó contra el cruel deseo de matar del ego. Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral, ni altares tenebrosos, ni mandamientos siniestros, ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que se te libere de eso. Más bien, libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que lo sometiste, y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo lo condenaste a morir, pues solo la muerte podía derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa, sino la demencia, podría percibir la derrota de Dios y creer que es real? El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ésta ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. El final del pecado, que anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca.
El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguarda de cualquier pensamiento que la pudiese atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito, el Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tienes que protegerlo, ya dispones de él, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentran, perfectamente a salvo, todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterno, y aunque ha nacido en el tiempo, se le da sustento en la eternidad. Contempla a este tierno infante, al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano, y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén renacido, y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de terror y haga que tu cuerpo se estremezca y se vea cubierto con el frío sudor del miedo, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un símbolo de pecado y de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos mismos, sino que se debe buscar en aquello que representan. Y así puede que no signifiquen nada o que lo signifiquen todo, dependiendo de la verdad o falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuese la fuente de tu juicio. Pon la situación en sus manos para que Él la juzgue por ti y di: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Libro de ejercicios, lección 25. No sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito. Ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene
como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo, en vez de intentar reforzarlos. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales, reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en estos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él, y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o malos, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención, esté lejos o cerca, sea importante o nimia, humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di, por ejemplo, no sé para qué es esa silla. No sé para qué es este lápiz. No sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Del manual para el maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 5. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre, tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque.
Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino, porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud, y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Manual para el maestro. 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales, e inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos, las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. Las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Ante esto, la cuestión de cómo surgen es irrelevante. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da. Si se consideran como fines en sí mismas, independientemente de cómo se haga esto, el progreso se demorará. Su valor no reside tampoco en que prueben nada, ni en que sean logros del pasado, conexiones insólitas con lo invisible o favores especiales de Dios. Dios no hace favores especiales, y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de capacidades genuinas. Lo que se usa con fines mágicos no le sirve a él, y lo que él usa no se puede emplear para la magia. Existe, sin embargo, una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita, mas el ego ve en estos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades, es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad, pues lo que se le niega al amor se le da al miedo, y como consecuencia de ello será temible. Incluso aquellos que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos.
Al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo, el ego se ve seriamente amenazado, mas todavía puede ser lo suficientemente fuerte como para recobrarse valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar su fuerza mediante el engaño. Muchos en esta situación no se han percatado de las defensas del ego, si bien no es que éstas sean precisamente sutiles. Sin embargo, mientras se tenga el más mínimo deseo de ser engañado, el engaño se producirá fácilmente. Ahora el poder deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo, a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Cualquier capacidad que alguien desarrolle tiene el potencial de hacer bien. En esto no hay excepciones, y cuanto más insólito e inesperado sea el poder, mayor será su potencial para ayudar. La salvación tiene necesidad de todas las capacidades, pues lo que el mundo quiere destruir, el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar al ego. Mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no hacen sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones, y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él, caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión siguiéndoles muy de cerca. Manual para el Maestro. Clarificación de términos. 4. La percepción verdadera, el conocimiento. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo no ha de durar, sino que además se presta a que se tengan pensamientos de pecado y culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende, por siempre libre de culpabilidad. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no perdurará, pero mientras dure, su propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres. El perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Y esto es lo que la percepción verdadera ve. El mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo, pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría durar más de un instante. Por fin se ve el mundo tal como es,
y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. Donde antes se percibía destrucción, aparece ahora la faz de Cristo, y en ese instante el mundo queda olvidado, y el tiempo acaba para siempre al disolverse el mundo en la nada de donde provino. Un mundo perdonado no puede durar mucho. Era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos. En eso radica su santidad. Así es como sana. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pues sólo si el cuerpo existiese sería posible el pecado. El pecado acarrea culpabilidad tan irremediablemente como el perdón acaba con ella. Y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpabilidad, ¿qué queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? Pues la idea de lugar habrá desaparecido también junto con el tiempo. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues, al ser algo separado, no puede permanecer donde la separación es imposible. El perdón prueba que es imposible porque no lo ve, y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti, tal como una vez estabas seguro de su presencia. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve adentro, y ahí el perdón deja que desaparezca. Ahí se establece el altar al Hijo, y ahí se recuerda a su Padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. Lo que se ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón, pues parece ser por siempre pecaminoso. ¿Qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? ¿Qué remedio puede haber para la culpabilidad? Mas, al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. Ahí, por fin, la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz curativa. Dios ha venido a proclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. Y ahora el conocimiento de Dios, inmutable, absoluto, puro y completamente comprensible, entra en su reino. Ya no hay percepción, ni falsa ni verdadera. Ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es el suyo, así como el de su Hijo. Y ahí se unen, pues ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante del tiempo, y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa, pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente, no hay jornada, ni creencia en el pecado, ni paredes, ni cuerpos, y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. Oh hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontraros con Él en su altar. Santificados sean vuestros nombres y el suyo, pues se unen ahí, en ese santo lugar. Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad, liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad, liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor. La práctica de la psicoterapia. Tercero, la cuestión del pago. Nadie puede pagar por la terapia
pues la curación es de Dios y Él no pide nada. Sin embargo, es parte de su plan que el Espíritu Santo se valga de todo en este mundo para ayudar a que el plan se lleve a cabo. Incluso un terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales mientras esté aquí. Si necesita dinero, se le dará, no como pago, sino para ayudarlo a desempeñar mejor su función dentro del plan. El dinero no es malo, el dinero no es nada, pero nadie aquí puede vivir sin ilusiones, pues aún debe esforzarse por lograr que la última ilusión sea aceptada por todo el mundo en todas partes. Tiene una magna función en este único propósito, para lo cual vino. Permanece aquí solo para eso, y mientras esté aquí, se le dará todo lo que pueda necesitar. Solo un sanador no sanado intentaría curar por dinero, y en la medida en que lo valore, no tendrá éxito ni encontrará su propia curación en el proceso. Habrá algunas personas a quienes el Espíritu Santo les pida algún tipo de pago para sus propósitos, y habrá otras a quienes no se les pida nada. Sin embargo, no debe ser el terapeuta el que tome estas decisiones. Hay una diferencia entre pago y costo. Dar dinero allí donde el plan de Dios quiere que se dé no supone un costo, pero no darlo donde propiamente se debe dar supone un costo enorme. El terapeuta que determina esto pierde el nombre de sanador, pues nunca podrá entender lo que es la curación. No puede darla y por ende no puede gozar de ella. Los terapeutas de este mundo son ciertamente inútiles para la salvación del mundo. Hacen exigencias y, por lo tanto, son incapaces de dar. Los pacientes tan solo pueden pagar por el intercambio de ilusiones, y por esto, ciertamente, se exige un pago y el costo es enorme. Una relación comprada no puede ofrecer el único don por el que se logra toda curación. El perdón, el único sueño del Espíritu Santo, no debe tener costo alguno, pues si lo tuviera, simplemente crucificaría al Hijo de Dios otra vez. ¿Puede ser así como se le perdona? ¿Puede ser esta la manera de poner fin al sueño del pecado? El derecho a vivir es algo por lo que nadie necesita luchar. Se le ha prometido y está garantizado por Dios. Por consiguiente, es un derecho que tanto terapeuta como paciente comparten por igual. Si su relación ha de ser santa, lo que uno de ellos necesite, el otro se lo dará. Lo que a uno le haga falta, el otro lo proveerá. Es aquí donde la relación se vuelve santa, pues aquí es donde ambos son sanados. El terapeuta compensa al paciente con su gratitud, lo mismo que el paciente lo compensa a él con la suya. No hay costo para ninguno de los dos, pero a ambos se les debe gratitud por su liberación del largo aprisionamiento y de la duda. ¿Quién no estaría agradecido por semejante regalo? ¿Y quién podría ni siquiera imaginar que este regalo se pueda comprar? Se ha dicho correctamente que a aquel que tiene se le dará, porque tiene puede dar, y porque da se le dará. Esta es la ley de Dios, no la del mundo. De la misma manera ocurre con los sanadores de Dios. Ellos dan porque han oído su palabra y la han comprendido, y así todo cuanto puedan necesitar se les proveerá, pero perderán esta comprensión a menos que recuerden que todo lo que tienen procede únicamente de Dios. Si creen que necesitan algo de un hermano, ya no podrán reconocerlo como hermano.
Y si hacen esto, desaparece una luz incluso en el cielo. Allí donde el Hijo de Dios se vuelve contra sí mismo, solo puede contemplar la oscuridad. Él mismo ha negado la luz y ahora no puede ver. Hay una regla que siempre debe observarse. No se debe rechazar a nadie porque no pueda pagar. Nadie es enviado a otro por casualidad. Las relaciones siempre tienen un propósito. Es irrelevante cuál pudo haber sido el propósito antes de que el Espíritu Santo entrase a formar parte de ellas. Siempre tienen el potencial de ser su templo, el lugar de reposo de Cristo y la morada de Dios mismo. Todo el que viene ha sido enviado. Tal vez vino para darle a su hermano el dinero que éste necesitaba. Ambos serán bendecidos en este intercambio. Tal vez fue enviado para enseñar al terapeuta cuán grande es su necesidad de perdón y cuán poco valor tiene el dinero en comparación. Una vez más, ambos son bendecidos. Solo en términos de costo podría uno tener más que otro. Al compartir, todos ganan una bendición sin costo alguno. Esta visión acerca del pago puede parecer poco práctica y a los ojos del mundo así es. Sin embargo, ni uno solo de los pensamientos del mundo es realmente práctico. ¿Qué se gana con ir en pos de ilusiones? ¿Cuánto se pierde al repudiar a Dios? ¿Y sería acaso esto posible? Es sin duda poco práctico afanarse por lo que no es nada e intentar hacer lo que es imposible. Detente entonces un momento, lo suficiente para pensar en esto. Tal vez has estado buscando la salvación, pero sin saber dónde. Sin embargo, quien quiera que sea que te pida ayuda, puede mostrarte dónde encontrarla. ¿Qué mejor regalo se te podría dar? ¿Qué mejor regalo podrías dar? Médico, sanador, terapeuta, sánate a ti mismo. Muchos vendrán a ti portando el don de la curación, si esta es tu elección. El Espíritu Santo jamás rehusará la invitación para entrar y morar contigo. Te dará infinitas oportunidades de abrir la puerta de tu salvación, pues tal es su función. También te dirá exactamente cuál es tu función en toda circunstancia y en todo momento. Quien quiera que Él te envíe llegará a ti tendiéndole la mano a su amigo. Permite que el Cristo en ti le dé la bienvenida, pues ese mismo Cristo mora igualmente en él. Niégale la entrada y habrás negado al Cristo en ti. Recuerda la triste historia del mundo y las felices nuevas de la salvación. Recuerda el plan de Dios para la restauración de la dicha y la paz. Y no olvides cuán simples son los caminos de Dios. Estabas perdido en la oscuridad del mundo hasta que pediste la luz, y entonces Dios envió a su Hijo para que te la diera. El canto de la oración. Cuarto, la santidad de la curación. Cuán santos son los que han sanado, pues al verlos, sus hermanos comparten su curación y su amor. Portadores de paz, la voz del Espíritu Santo, a través de quienes Él habla en favor de Dios, cuya voz Él es, tales son los sanadores de Dios. Ellos solo hablan en favor de Él y nunca en favor de sí mismos. No tienen más dones que los que han recibido de Dios,
y los comparten porque saben que esa es su voluntad. No son especiales, son santos. Han optado por la santidad y han renunciado a todo sueño de poseer atributos especiales, mediante los cuales habrían otorgado regalos desiguales a los menos afortunados. Su curación ha restaurado su plenitud, de manera que puedan perdonar y unirse al canto de la oración, en el que los que se han sanado cantan su unión y agradecimiento a Dios. En cuanto que testigo del perdón, ayuda en la oración y efecto de la misericordia verdaderamente enseñada, la curación es una bendición, y el mundo responde en animado coro a través de la voz de la oración. El perdón destella su misericordioso indulto sobre cada brizna de hierba y ala emplumada, así como sobre todas las cosas vivientes de la tierra. El miedo no puede encontrar refugio aquí, pues el amor ha llegado en toda su santa unidad. El tiempo continúa solo para permitir que el último abrazo de la oración descanse sobre la tierra un instante, conforme el mundo desaparece en la luz. Este instante es la meta de todos los verdaderos sanadores, a quienes el Cristo ha enseñado a ver su semejanza y a enseñar como Él. Imagínate lo que significa ayudar al Cristo a curar. ¿Puede haber algo más santo? Dios da gracias a sus sanadores, pues sabe que la causa de la curación es Él mismo, su amor, su Hijo, reinstaurado como su compleción y de regreso para compartir con Él la santa dicha de la creación. No pidas curación parcial, ni aceptes un ídolo en lugar del recuerdo de aquel cuyo amor nunca ha cambiado ni cambiará jamás. Eres tan querido para Él como lo es toda su creación, pues ésta se encuentra en ti como su regalo eterno. ¿Qué necesidad tienes tú de sueños cambiantes en un mundo triste? No te olvides de la gratitud de Dios. No te olvides de la santa gracia de la oración. No te olvides de perdonar al Hijo de Dios. Primero perdonas, luego oras, y de este modo te curas. Tu oración se ha elevado y ha invocado a Dios, quien escucha y responde. Has comprendido que solo te perdonas a ti mismo y que igualmente solo oras por ti. Y mediante esta comprensión sanas. Te has unido a tu fuente en oración y comprendes que jamás te separaste de ella. Este nivel no se puede alcanzar hasta que ya no quede nada de odio en tu corazón, ni deseo alguno de atacar al Hijo de Dios. Nunca olvides esto. Eres tú quien es el Hijo de Dios, y tal como elijas ser con Él, así serás contigo mismo, y así será Dios para ti. Tus juicios no dejarán de llegar hasta Dios, porque le asignarás a Él el papel que veas en su creación. Elige bien, pues de otro modo creerás que eres tú el creador y no Él, y por ende que Él ya no es causa, sino tan solo un efecto. Ahora la curación es imposible, pues lo culpas a Él de tu engaño y de tu culpa. Él, que es amor, se convierte en la fuente del miedo, pues solo el miedo puede justificarse ahora. Suya es la venganza y la muerte su gran destructor. La enfermedad,
El sufrimiento y las dolorosas pérdidas se vuelven la suerte de todo el mundo en la tierra que él abandonó al cuidado del demonio, jurando que no la volvería a liberar nunca más. Venid de nuevo a mí, criaturas mías, sin ninguno de esos tergiversados pensamientos en vuestros corazones. Seguís siendo santos junto con la santidad que os creó en perfecta impecabilidad y aún os rodea con los brazos de la paz. Soñad ahora con la curación. Luego, levantaos y dejad atrás todo soñar para siempre. Sois aquel a quien vuestro Padre ama, aquel que nunca abandonó su hogar, ni vagó por un mundo salvaje con los pies ensangrentados y el corazón endurecido contra el amor que es la verdad en vosotros. Entregad todos vuestros sueños a Cristo y dejad que Él sea vuestro guía a la curación y que os conduzca en oración más allá del penoso alcance del mundo. Él viene en mi lugar y os comunica mi palabra. Deseo que mi fatigado hijo regrese a mí y pase de los sueños malvados al dulce abrazo de amor eterno y la perfecta paz. Mis brazos están abiertos para recibir al hijo que amo, quien no sabe que ha sanado y que sus oraciones jamás han dejado de entonar su jubiloso canto de agradecimiento al unísono con toda la creación en la santidad del amor. Aquíétate un instante. Bajo los ásperos y amargos sonidos de lucha y de derrota, hay una voz que te habla de mí. Escúchala un instante y te habrás sanado. Escúchala un instante y te habrás salvado. Ayúdame a despertar a mis hijos del sueño de castigo y de una corta vida llena de miedo que termina tan pronto que bien podría no haber sido nunca. En lugar de ello, deja que te recuerde la eternidad, en la cual tu dicha aumenta a medida que tu amor se extiende junto con el mío, más allá del infinito, donde el tiempo y distancia no significan nada. Mientras esperas apesadumbrado, la melodía del cielo está incompleta, porque tu canto es parte de la eterna armonía del amor. Sin ti, la creación no está completa. Regresa a mí, que nunca abandoné a mi hijo. Escucha, hijo mío, tu Padre te llama. No rehúses escuchar la llamada del amor. No le niegues a Cristo lo que es suyo. El cielo está aquí y el cielo es tu hogar. La creación se inclina a través de las barreras del tiempo para liberar al mundo de su pesada carga. Elevad vuestros corazones en grata bienvenida a su llegada. Ved las sombras desvanecerse calladamente y las espinas desprenderse de la ensangrentada frente de aquel que es el Santo Hijo de Dios. Qué hermoso eres, criatura de la santidad, cuán parecido a mí, cuán amorosamente te sostengo en mi corazón y en mis brazos. Cuán querido es para mí cada regalo que me has hecho, tú que sanaste a mi hijo y lo bajaste de la cruz. Levántate y deja que te dé las gracias, y con mi gratitud llegará primero el regalo de perdón y luego la paz eterna. Devuélveme ahora, pues,
tu santa voz. El canto de la oración es silencioso sin ti. El universo aguarda tu liberación porque es la suya propia. Sé bondadoso con él y contigo mismo, y luego sé bondadoso conmigo. Solo te pido una cosa, que halles consuelo y no vivas más en el terror y el dolor. No abandones el amor y recuerda esto, sea lo que fuere que pienses de ti mismo, sea lo que fuere que pienses acerca del mundo, tu Padre te necesita y te seguirá llamando hasta que por fin regreses a Él en paz. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.